Buenas tardes, mi nombre es Marianela Llanes. A continuación le vamos a presentar una exposición sobre los aportes del humanismo al estudio de la personalidad. A lo largo de la historia de la psicología son muchos los psicólogos que han formulado teorías de la personalidad. Uno de ellos, y uno de los más conocidos, es Abraham Maslow, quien fue uno de los máximos exponentes de lo que se conoce como la tercera fuerza, que es el humanismo. Abraham Maslow es un psicólogo estadounidense que nació en Brooklyn, Nueva York, el 1 de abril de 1908. La teoría de este psicólogo en cuanto a la personalidad gira en torno a dos aspectos fundamentales, que son nuestras necesidades y nuestras experiencias, es decir, lo que nos motiva y lo que buscamos a lo largo de la vida. Maslow postuló que la gente inicia su desarrollo con necesidades básicas o motivos. Conforme madura y satisface sus necesidades de orden inferior, las personas desarrollan motivaciones más exclusivamente humanas. Por tanto, la motivación cambia conforme ascendemos por una jerarquía de las necesidades. Esta jerarquía consta de 5 niveles, 4 niveles de motivación deficitaria y un último nivel a lo que se denomina motivación del ser o autorrealización. Los primeros 4 niveles de jerarquía de necesidades pueden entenderse como la motivación para superar el sentimiento de una deficiencia, y por eso se le conoce como motivación deficitaria. En el nivel más bajo de esta jerarquía tenemos las necesidades fisiológicas, como son la comida, el agua, el sueño y el sexo. Estas necesidades son esenciales para la supervivencia humana y animal. Si no se satisface, domina la motivación independientemente de cómo se hayan satisfecho otras necesidades de orden superior. La motivación predominante de la persona es garantizar una situación segura, por eso otros los niveles de esta jerarquía son las necesidades de seguridad. Podemos colocar como ejemplo la familiaridad, que esta se percibe como segura, por lo que los niños pequeños sienten amenazas cuando ocurren situaciones nuevas para ellos. Otro nivel en esta jerarquía son las necesidades sociales. En este nivel la persona busca amor y amistad, más lo incluye la necesidad de dar amor, así como recibirlo. El sexo participa en este nivel en la medida que es una expresión de afecto, pero también puede funcionar a un nivel puramente fisiológico. La siguiente necesidad de la jerarquía es la necesidad de autorrespeto y la estima a los demás. Una vez que las necesidades deficitarias se han satisfecho de manera más o menos adecuada, la persona funciona a un nivel superior al que más lo denominó motivación del ser o autorrealización. En esta etapa superior, la persona ya no está motivada por las deficiencias, sino más bien por la necesidad de realizar o satisfacer su potencial. Como los seres humanos tienen competencias diferentes en comparación con la similitud de las necesidades fisiológicas, podemos decir que las conductas particulares motivadas por las necesidades de autorrealización varían de una persona a otra. Para Maslow, la autorrealización es idiosincrásica porque cada persona es diferente. Muchas gracias por su atención. Acción. Buenas, mi nombre es Angie Salazar y yo les voy a hablar sobre Carl Rogers. Carl Rogers nació en Opas, Illinois, el 8 de enero de 1902. Fue un psicólogo estadounidense y uno de los precursores de la escuela o el enfoque humanista. Se crió en un ambiente cristiano muy fundamentalista, el cual a través de sus viajes y sus conocimientos difirió muchas sus ideas que al final terminó abandonando tales creencias. Se opuso a una visión del ser humano centrada en los objetos y las afirmaciones positivistas, ya que pensaba que estas ideas no reflejaban la complejidad, el dinamismo y la creatividad del ser humano. Las palabras que mejor definen su teoría son enfoque centrado en la persona o el paciente. Estos también son los pilares de su terapia. Al igual que en sus terapias, también hizo muchos aportes a nivel educativo y él desarrolló una enseñanza centrada en el estudiante o alumno. El elemento básico de su pensamiento está orientado a confiar en el hombre. Y propuso también que los motivos de los seres humanos están dirigidos al crecimiento, el cual llamó la tendencia a la realización. Este fallece en 1987 a la edad de los 85 años en California.
Entre sus aportes más destacados a la teoría de la personalidad tenemos que creó una terapia centrada en el cliente, o también se le conoce como la terapia de los sentimientos. Aportó mucho también a la terapia individual y de los grupos, incluidos también a los grupos de encuentro. Existe también una técnica por lo que los rogerianos, como también se les conoce, son conocidos como es el reflejo. El reflejo es la imagen de la comunicación emocional, donde el paciente puede expresar todos sus sentimientos y emociones al terapeuta y afirmar o darle a entender al paciente que lo comprende, lo escucha y lo entiende. Entre las cualidades que debe tener un terapeuta, según Carl Rogers, son que debe tener congruencia, es decir, ser honesto, tener empatía y mucho respeto con las ideas o los sentimientos del paciente. También a nivel social aportó mucho sus ideas para el mejoramiento de la sociedad, la educación, el matrimonio, los roles de trabajo y el conflicto de grupo. En el desarrollo del adulto también afirmó que pueden cambiar en la vida adulta y volverse mucho más libres. Sin más que decir, muchas gracias por su atención. Mi nombre es Aura Romero y voy a hablarles sobre Erich Fromm y su teoría de la personalidad. Erich Fromm nace en Alemania en el 1900, exactamente en Frankfurt, en el seno de una familia de judíos ortodoxos. Su padre era por lo que Fromm nos contó, era una persona bastante autoritaria y su madre una persona relativamente depresiva, lo que influyó mucho en su modo de ver el mundo, pues. Básicamente, bueno, durante la Primera Guerra Mundial Fromm tenía 14 años y cuando esta finalizó tenía 18 años. Y fue exactamente durante este periodo que comenzó a interesarse por autores como Sigmund Freud y Marx, los que tuvieron una gran influencia en su trabajo posterior. Este autor sucesivamente escapó de los nazis en el 34. Hemos de recordar que el Partido Nacional Socialista, el Partido Nazista, subió al poder en el 33 a mano de Adolf Hitler, el canciller de Alemania, y este escapó a Estados Unidos, donde tuvo una relación con Karen Horney, que como ya sabemos era una neofreudiana. Sucesivamente se mudó a México, en la última etapa de su vida, y posteriormente a Suiza, donde murió en el 1980. Entonces, Fromm consideraba que había necesidades que tenían que ser necesidades que tenían los individuos, tales como necesidad de relación, que era esa necesidad de entablar vínculos con otros individuos, necesidad de relacionarse, de establecer lazos sólidos con otras personas. Y él consideraba también que habían diferentes maneras de relacionarse. Por ejemplo, la de sumisión, que serían esos individuos, esas personas que buscan entablar vínculos con personas que son mucho más imponentes o digamos más autoritarias que ellos. Básicamente buscan ser sometidos por estos individuos. Y otra manera de relacionarse sería la de poder, que sería todo lo contrario, es decir, esos individuos que buscan establecer vínculos o relacionarse con personas mucho más sumisas que ellos para poder así ejercer poder sobre ellos, para poder así tener poder sobre ellos. Y la otra, que sería la manera de relacionarse más apropiada según Fromm, sería la del amor. Y para que esta sea factible, para que podamos decir que hay una relación de amor entre dos individuos, es necesario que existan varios elementos según Fromm. Por ejemplo, la responsabilidad, el cariño hacia el otro individuo, el respeto. Buenos días, mi nombre es María Sotelo, estudiante de la Universidad de Yacambú. Hoy voy a hablarles sobre Viktor Frankl y Roy May. Viktor Frankl nació en 1905 y murió en 1997. Fue un neurólogo y psiquiatra. Desarrolló la logoterapia y fue uno de los principales representantes del análisis esencial.
Además, tuvo influencia en la filosofía existencial. La logoterapia se encarga de la búsqueda del significado vital del vacío existencial, causante de síntomas psicológicos, emocionales y físicos. El Fran decía que las personas teníamos el poder de darle sentido a la vida, independientemente de cualquier circunstancia que estuviéramos viviendo. Dijo que la experiencia humana se dividía en tres dimensiones, somática o física, mental y espiritual. Según las órdenes de las alteraciones psicológicas, se forman por la falta de las dimensiones espirituales, por la falta de órdenes espirituales. Fran siempre luchó por la dignidad del ser humano y la rehumanización de él mismo. Descubrió que existían tres valores que contribuyeron al significado y por lo tanto a la felicidad. Estos son los valores de recreación, que se realiza en el trabajo y la contribución de la sociedad, los labores de experimentación, que es la interacción entre personas y la vivencia de sentimientos, y por último están los valores de actitud, que son los que se enfocan más en la superación de un sufrimiento. Por otra parte, Fran consideraba que las causas de los trastornos mentales se presentan más porque le dan mucho significado al sufrimiento y no a la molestia en sí. Este es el planteamiento básico que presiona o que no deja que el reduccionalismo no deja que oprima el reduccionalismo del conductivismo. Ahora bien, vamos a hablar sobre Roy May. Él es una figura en la psicología que se representa en una matiz interesante de diversas corrientes. Hay muchas veces que se asocia en la psicología humanista e incluso en el psicoanálisis. Pero en realidad esto se enfoca o se caracteriza en la psicología existencial, que se trata de una matiz interesante, de diversas corrientes. Hay muchas veces que se asocia en la psicología humanista e incluso en el psicoanálisis. Pero en realidad esto se enfoca o se caracteriza en la psicología existencial, que se trata de un enfoque llamativo, porque combina tanto la filosofía como la psicología. Roy May nació en Ohio, Estados Unidos, en 1909 y falleció en 1994. Tuvo un estudio muy central en todos sus análisis, y es el sentido de la experiencia y la libertad.
Él planteó que todos los seres humanos nos vemos afectados continuamente con el dilema del hombre. Esto consiste en el objeto de ser objeto y sujeto al mismo tiempo. El objeto, ¿por qué objeto? Ahora vamos a explicarlo. Objeto, porque en él recaen las acciones, y sujeto porque es un agente activo frente a la realidad. Roy May decía que el conflicto es una esencia misma de la vida. Todo aquel ser que existe, tan solo con tu existir, ya tienes una serie de conflictos. Y una serie de conflictos que no lo vas a solucionar todo. Y no es porque es algo externo, sino porque ya está dentro de nosotros. La psicoterapia existencial, por la teoría por Roy May, es un proceso donde se indaga la experiencia del individuo que solicitó esa ayuda. Primero que todo se busca las primeras preocupaciones que lo aquejan al individuo, y después, para hacer una búsqueda excelente, se analiza mediante un diálogo. Muchas gracias por su atención.